Buenas, el siguiente video es para hablar sobre una temática de la unidad 3 de la asignatura Cátedra Universitaria, de la cual soy partícipe. Mi nombre es Javier Gallego y soy estudiante de Química y Farmacia. Comenzaré dando un resumen y terminaré con una conclusión y procederé de esta manera. Primero, en el nuevo sistema económico social se da una simbiosis entre la Iglesia y la autoridad civil, lo cual hace que se confundan los poderes del clero con los poderes del Estado, sobre todo en la Alta Edad Media, especialmente en el siglo X, como se conocía en ese tiempo como el llamado siglo oscuro. Con la integración del Sacro Imperio Romano Germánico, quizás la escuela de leyes más prestigiosa de la época fue la de Bolonia, considerada como pionera y maestra de los estudios de derecho en la Edad Media y semillero de juristas canónicos. En el siglo XI, más o menos, enmarcada por un ambiente social y cultural muy particular, apareció la llamada Reforma Gregoriana, dada al Papa Gregorio VII, que proclamó la diátesis, o sea, la separación del poder del Estado. Es necesario decir que la universidad nacería solo un siglo más tarde, pero debe verse como algo interrumpido, porque el medio en el cual surge se creó en el siglo XI a partir del proceso de diátesis entre el Imperio Romano, el Germánico y el clero, por la reaparición del comercio, por el surgimiento y desarrollo de la burguesía, por el fortalecimiento de las ciudades, por el influjo de las ciencias y el cambio de las escuelas para lograr una actitud más real y objetiva del mundo, de la razón y la fe. Gregorio VII quería una iglesia más pura y más libre, sin compromisos materiales, para alcanzar una verdadera autonomía de lo espiritual y cumplir con la real misión de la religión cristiana. Se introdujo el párrafo del historiador Jaime Colpas de Jiménez Vargas: el intelectual es aquel encargado de posibilitar que Occidente se beneficie del conocimiento que venía de Oriente a través de sus manuscritos. Las matemáticas de Euclides, astronomía de Ptolomeo, la medicina de Hipócrates y Galeno, la física, lógica, filosofía y ética de Aristóteles serían el aporte del mundo griego. La aritmética, los números arábigos, la medicina, la botánica, la alquimia serían aportes del mundo árabe. Las primeras universidades fueron comunidades, o más bien corporaciones, de maestros y alumnos que se reunían a las afueras de las ciudades, que luego pasarían a ser campus, para tomar distancia física, política y teológica de los poderes medievales, que eran los que predominaban en esa época. En la paz neutral de la naturaleza, dedicarse al estudio de las verdades y desentrañar el saber absoluto, el origen y desarrollo estuvo ligado a la agria disputa entre el papado y los emperadores. Ambas instancias apelaron a la sapiencia de teólogos y juristas para demostrar la legitimidad de sus respectivos poderes. La universidad era el recurso más eficiente para conocer y divulgar la verdad, y se reclamaba autonomía y dedicación exclusiva y desinteresada del saber. La universidad se planteó el saber absoluto como definitivo y demostrativo a la vez de un poder completo. La universidad fue superior porque fue autónoma en el factor político y moral que con mayor ahínco buscó y defendió sus orígenes. No solo en aspiración, sino en orgullo, fueron independientes del poder político y eclesiástico. Como tal, constituía su razón de ser. La universidad deriva del término universitas, unus, unidad, verto, variedad o diversidad. Unus y verto conjugan universitas, significa multitud de todas las cosas, pero con sentido de convergencia y unidad, es decir, unidad de la diversidad. La universidad se entiende como institución, como lago indispensable para la vida social y de prolongada estable vigencia histórica. Funciona bajo sus propias leyes y no depende ni dependerá de caprichos individuales. Se afirma que sus orígenes fueron corporativos, universales, científicos y autónomas. De esas notas esenciales está su suprahistoricidad y trascendencia como institución. En la Edad Media, el término universitas o studium eran sinónimos, usados para designar a los grupos de personas dedicadas a menesteres intelectuales. Poco a poco, el término universitas fue adquiriendo el sentido institucional, entitativo, local y complejo de la palabra universidad, como hoy actualmente se usa. Está claro que universitas denota la diversidad, unidad en la universalidad, diversidad en la ciencia y de las disciplinas convergentes de la unidad de saber. La difusión universitaria pobló con celeridad el continente europeo medieval y enriqueció la geografía humana de las universitas con estudiantes y maestros de todas las naciones. El uso común de la lengua latina sirvió de instrumento racional de comunicación científica y espiritual. La ansiedad de abarcar los saberes, espigándolos en autores de todas las culturas y civilizaciones sin ninguna concentración particular, pese a sesgos, acentos o vocaciones individuales, hizo que no existieran monopolios y se dieran las universitas
y se diera a las universidades una visión globalizante. La federación de los saberes adquiridos mediante los títulos poseían validez orbital, le daba a los egresados la capacidad de enseñar en todas partes. En la universidad y universalidad diremos que en el principio esta giró en torno a las llamadas artes liberales, pero la universidad originalmente tuvo mucho que ver con la nota científica en la investigación y el desarrollo. Es muy evidente que si la extensión del concepto de investigación se reduce a lo meramente experimental y cuantificable, tendremos que decir que fue lo poco que se aportó en este campo. Dadas las características de la época de la universidad medieval, incidió más en la recolección y difusión del saber que sobre su conocimiento. Es indubitable que las universidades medievales recogieron y leyeron las huellas del conocimiento, y no solo eso, sino que articularon síntesis, conservaron y transmitieron el activo conocimiento científico de la humanidad. Un siglo después, en el siglo XIII, se redescubrió por los árabes Aristóteles y su pensamiento influyó en las artes del trivium y del quadrivium, y la investigación creció en inquietudes al cambiar la concepción sobre el mundo. Desde entonces la filosofía regentó la vida intelectual por largo tiempo. La universidad cumplió con la función de investigar rigurosamente el pensamiento filosófico, médico y jurídico. Se le atribuyó el carácter del alma mater con la acepción de engendrar y transformar al hombre por la ciencia y el saber. El uso del alma mater es el más amplio testimonio de reconocimiento histórico de la nota científica de la universidad desde su nacimiento hasta nuestros días. Pasaremos ahora con la conclusión. La conclusión es breve, ya que como tal, el resumen nos da una amplia constitución de lo que de toda la historia del origen de la universidad. Entonces, por eso la conclusión que yo hice será un poco corta. Conclusión: el trabajo habla sobre el sistema económico social que se dio entre la iglesia y la autoridad civil en la edad alta media, en el siglo X, con la integración del imperio romano-germánico. El padre Gregorio enmarcó un ambiente social y cultural llamada Reforma Gregoriana. Se proclamó la separación de la iglesia y del Estado. Un siglo después nació la universidad, que fue de origen corporativo, universal, científico y autónomo. Trascendió en la Edad Media con el término universitas o studium, que se asocian a menesteres intelectuales. Con el tiempo, el universitas fue adquiriendo el sentido institucional entitativo como hoy se usa.